Buenas tardes, mi nombre es Cintia Daisy León Sedano, estudiante de la Facultad de Psicología del curso Técnicas de Entrevista y Observación. En esta oportunidad me toca hacer la entrevista psicológica en el ámbito clínico. Es la segunda vez que realizamos una entrevista de forma práctica. Manifestar que en la primera entrevista fue una paciente y en esta segunda entrevista vamos a tener el gusto de tener la misma paciente, por lo cual sí vamos a poder recabar la información que nos piden. Para esta exposición voy a utilizar un material que son las diapositivas que voy a compartir. Tenemos la entrevista en el ámbito psicológico, en el ámbito clínico, para lo cual hemos utilizado una entrevista no directiva semiestructurada. ¿Por qué semiestructurada? Porque de alguna u otra forma vamos a necesitar recabar información en el ámbito de educación, salud y entretenimiento, para lo cual necesitamos unas preguntas que vayan relacionadas a ese tema. En el encuadre nosotros hemos manifestado a nuestra entrevistada que como la primera vez es una entrevista con fines prácticos de un curso de la universidad y que el tema de la confidencialidad y la privacidad está expresado y se va a mantener por la normativa del Código Ético del Colegio de Psicólogos del Perú, por lo cual mostró bastante conformidad y buen ánimo para iniciar la entrevista. El rapport fue bastante más rápido de poder adquirir en nuestra entrevista porque ya teníamos un clima desarrollado en la primera, donde se desarrolló la confianza y el buen ánimo y la empatía por ambas partes, ¿no? Y fue bastante sencillo realizar esta segunda entrevista con la misma paciente, ¿no? En la anamnesis pudimos desarrollar la entrevista, como ya manifesté, con preguntas que iban abocadas al área de recabar información de educación, salud y entretenimiento de la entrevistada. En estas fotos podemos ver cuando le estoy manifestando a la entrevistada sobre el tema de lo que es el encuadre, por qué voy a hacer la entrevista, cuál es la confidencia que se va a mantener en nuestra entrevista, su privacidad se va a mantener y se va a respetar, y asimismo todo lo que ella indique o todo lo que ella necesite comentar o hablar se va a desarrollar con bastante respeto, ¿no? En la segunda diapositiva tenemos donde ya se está desarrollando el rapport. Podemos ver en estas fotos cuando la entrevistada se está manifestando de forma libre, con gestos, un lenguaje corporal bastante libre, sus movimientos, su tono de voz, su forma de expresarse, reflejan que hay confianza y que está realizando toda la entrevista de una manera bastante cómoda, ¿no? En esta parte es cuando, mediante preguntas enfocadas al área de la educación, al área de entretenimiento, al área de salud, al ámbito económico, hemos podido recabar información mediante el diálogo de alguna u otra manera abocado a esas preguntas. A diferencia de la primera entrevista, en esta ocasión se me ha sido mucho más sencillo poder decirle o poder dirigir esta entrevista porque tenía que recabar información en diferentes áreas. Entonces las preguntas iban abocadas a poder recabar esa información que me va a ayudar a mí para el levantamiento de información, ¿no? Porque en la primera entrevista mi paciente o mi entrevistada tenía muchos ámbitos de los cuales hablar y explayar si necesitaba comunicarlos. En esta segunda entrevista también, porque se ha desarrollado como manifiesto la confianza, pero en esta ocasión hemos podido controlar un poco más y
enfocar esa facilidad que se tiene con la paciente de poder levantar la información o que nos diga lo que necesitamos saber, pero enfocados a las preguntas. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora para mí como estudiante, porque sé lo fundamental y lo primordial que es realizar una correcta entrevista, que se desarrolle rapport, que se pueda desarrollar la anamnesis, pero no una anamnesis no en base a una encuesta, sino en base a una conversación semiestructurada con el paciente, que él tenga la confianza de ir contando de todas sus cosas de manera libre y que no se sienta presionado o bajo la tensión de estar con su terapeuta y esas cosas que no nos permite trabajar de manera activa con nuestro paciente, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y espero que continuar practicando, porque nos va a ayudar mucho como los futuros psicólogos que debemos ser para poder ayudar a más personas. Es importantísimo este curso y nos está sirviendo bastante para darnos cuenta la importancia de la escucha activa, de la observación, de las conductas, del lenguaje no verbal, del lenguaje verbal, de los movimientos, de las percepciones que podemos tener. Gracias, profesor, eso es todo.